Bien, hermanos, buenos días. El Señor los bendiga. Primeramente dar gracias a Dios por este tiempo que tenemos con el mensaje de la palabra. Y que sabemos que estos medios digitales también nos permiten el poder llegar con la palabra de Dios a sus hogares. De esta manera contribuirles también en lo que es su crecimiento espiritual, su fortalecimiento espiritual, porque realmente, hermanos, estamos pasando por un tiempo difícil, un tiempo de sufrimiento, un tiempo en el cual también el dolor ha ido en aumento, de cierto modo, cada vez que uno tiene noticias respecto a lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo, hermanos, es que podemos decir que no es algo que es fácil. Hay sufrimiento, hay dolor, y nosotros, la iglesia, no estamos exentos de eso, hermanos. Así que, primeramente, hermanos, también orientarles a lo que va a ser el sermón del día de hoy. Está relacionado y ad hoc con lo que estamos viviendo como humanidad en este día, en este tiempo. Son tiempos difíciles, pero creo que este mensaje también va a ayudarnos a poder también ser fortalecidos espiritualmente, como les señalé anteriormente, ser también auxiliados por Dios, a la vez poder adquirir también herramientas necesarias para lo que es el sobrellevar esta circunstancia difícil que está viviendo el mundo y, de cierto modo, glorificar y adorar a Dios en tiempos de sufrimiento, hermanos, tiempos difíciles, tiempos críticos. Ahora, hermanos, el mismo sermón también está titulado con lo que es esa frase que recién utilicé, hermanos. Yo titulé el sermón "Nuestra actitud ante el sufrimiento y el dolor", hermanos. Así que ahí vamos a estar concentrándonos un momento, un tiempo, en relación a lo que es el sufrimiento. Y eso es también, hermanos, animarles a que, a pesar del sufrimiento que podamos vivir hoy, aún así tenemos todo lo necesario para poder también salir airosos de aquello, no por nuestras fuerzas, sino únicamente por la gracia de Dios, por el sostenimiento de Dios, por el cuidado que también Dios tiene de nosotros en momentos como esto, y también direccionarle a que pueda también pensar, meditar y observar a Dios en tiempos así. Creo que el consejo que vamos a estar recibiendo de las Escrituras por medio de lo que es la primera carta de Pedro, capítulo 5, nos va a ayudar también a tener en consideración lo que es la unidad, lo que es también el descanso en Dios y también la dependencia en Dios en tiempos como estos. Así que, hermanos, ahí vamos a estar hablando respecto a lo que es el sufrimiento, pero también vamos a estar viendo también lo que es estos recursos espirituales que Dios nos ha dado para poder sobrellevar el sufrimiento, considerando a Dios, adorando a Dios y glorificando a Dios en medio del sufrimiento. Así que permítanme orar. Voy a pedir a Dios que sea ayudándonos en este tiempo también del sermón. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque, de cierto modo, Señor Dios, usted es bondadoso para con nosotros, Señor Dios, y nos permite utilizar estos medios para poder aprovecharlos y llegar así, Señor, con el mensaje. Yo te ruego que seas tú dirigiendo mis palabras, Señor Dios, dirigiendo este mensaje, Señor. Sé y considero que soy un hombre débil y falible, Señor, pero únicamente, Padre, cuando se trata de tu palabra, Señor Dios, quiero específicamente ser un hombre hallado fiel, Señor. Por lo tanto, te ruego que me ayudes, Señor, en este tiempo, a ser claro, Señor Dios, a ser directo, y a la vez también, Padre, a ser parte de lo que es el crecimiento de mis hermanos de la iglesia en San Joaquín, para que ellos también puedan recibir el consuelo y el auxilio, Señor, de tu voz en tiempos de crisis como estos, Señor Dios. También yo te ruego, Señor, que seas tú obrando en el corazón de mis hermanos, que ellos tengan una actitud, Señor, de obediencia a tu palabra, Señor Dios, y también que puedan practicarla en sus vidas, Señor Dios. Yo sé, yo estoy completamente convencido, Señor Dios, que cada voz que escuchamos de ti, Señor Dios, cada palabra que sale de tu boca jamás vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Así que encomiendo la vida de mis hermanos y mi vida, Señor Dios, a tu persona en este tiempo, Señor Dios del sermón. Todo esto, Padre, te lo pido, Señor Dios, y te agradezco por lo que harás
En el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuestra actitud ante el sufrimiento y el dolor, hermanos. Y ya sabemos que como hijos de Dios, nuestra actitud debe ser la correcta, hermanos, en Dios. Pero antes de entrar a lo que es el tema de la actitud que debemos tener, yo quisiera hacer un pequeño panorama breve de lo que es también el sufrimiento que está desde los inicios de la humanidad, hermanos. Eso es algo que debemos considerar también. Usted bien sabe que apenas entró el pecado al mundo por un hombre, entró también la muerte, y esa muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron, como dice Romanos. Por lo tanto, hermanos, habiendo muerte, hay sufrimiento, hermanos. Habiendo dolor, hay sufrimiento, hermanos. Y es algo de lo cual es desde los inicios post-caída de Adán y Eva. Señalarles también, hermanos, que dentro de lo que es ese sufrimiento, hermanos, incluso aquellos que eran los escogidos por Dios para una determinada tarea que Él les iba a encomendar, aún así ellos no fueron exentos o anexos de sufrimiento y dolor, hermanos. Es el caso de aquel Noé, ya usted bien sabe, dentro de todo él experimentó también lo que fue el sufrimiento de la humanidad cuando fue muerta por lo que es el diluvio. En los tiempos de Abraham, hermanos, Abraham tampoco fue exento de lo que es sufrimiento. Él sufrió, hermanos, por causa de lo que fue la muerte de su amada esposa Sara. El mismo Isaac, hermanos, también sufrió por lo que fue la muerte de su madre. Y bueno, ya sabemos que al tiempo fue consolado cuando halló esposa. Ahora, si usted recuerda también al patriarca Jacob, se va a dar cuenta que él también fue una persona que sufrió cuando recibió la noticia de que su hijo había sido devorado por bestias. Y de cierto modo, hermanos, también eso hizo que él expresara físicamente lo que es dolor, sufrimiento, aflicción, pena, hermanos, por la noticia de que su hijo había sido muerto. El punto es, aquellos grandes hombres escogidos por Dios para que pudiesen cumplir una tarea específica, no estuvieran exentos de sufrimiento. Ellos sufrieron, pasaron también por lo que es ese fuego del sufrimiento, hermanos. Además, hermanos, no fueron ellos únicamente los que sufrieron como personas en sí, sino que también su descendencia, hermanos, la cual luego se transformó en una nación, también no estuvo exenta de sufrimiento. Es el caso de la nación de Israel, usted bien sabe, en tiempos de un faraón que no conocía a José, hubo explotación de lo que es el pueblo de Israel. Fueron esclavos de Egipto, hermanos, oprimidos por más de 400 años. Y vemos, hermanos, que esta nación escogida por Dios, de cierto modo, también sufrió, hermanos. Por lo tanto, ya eso debía llevarnos a pensar que realmente en un panorama de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hasta este tiempo, hasta este periodo de Israel, en medio de Egipto siendo esclavo, el sufrimiento estaba latente, hermanos, estaba activo. Ahora, ya vemos que Dios también, usando su mano poderosa, lo que hizo fue sacar a Israel de Egipto, también dando sufrimiento a ese pueblo, hermanos. Ahora quiero concentrarme en lo que es Egipto. De cierto modo, las 10 plagas que fueron también ejecutadas en ese territorio, en ese país, a estas personas causaron también un sufrimiento enorme, hermanos. Podemos solo imaginarnos, pero también usted puede darse cuenta, hermano, que habiendo plagas y habiendo muerte, iba a tener por consecuencia también el sufrimiento, el clamor, el llanto, el dolor también por lo que estaba ejecutando Dios a los egipcios. Eso podría ser un pequeño paréntesis en lo que es también el sufrimiento que vivía el pueblo de Israel, pero que también Dios mismo muestra el sufrimiento de un pueblo gentil, del cual también él mismo se encargó de ejecutar juicio y de esa manera también ahí darles el sufrimiento por causa del endurecimiento del corazón de Faraón.
Bueno, Israel, me voy a enfocar ahora acá, Israel también, después que sale de la tierra de Egipto, siguió sufriendo, hermanos. No es algo que se detuvo ahí, sino que se mantuvo el sufrimiento del pueblo de Israel en el desierto. Usted bien sabe, con el becerro de oro también hubieron muertes posterior a aquello. Todos los levitas se reunieron y de cierto modo también ahí causaron también la muerte de aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Vemos también más adelante también la rebelión de Coré. Coré mismo fue una persona que se rebeló en contra de Dios. Ya sabemos que la historia bíblica señala una rebelión en contra de Moisés, pero en esencia es una rebeldía en contra de Dios y Dios mismo ejecutó juicio sobre miles, hermanos. Por lo tanto, ya vemos que ahí también se expone lo que es el sufrimiento de aquellos que se rebelaron en contra de Dios, pero específicamente en familiares probablemente que quedaron y que vieron sus muertos y sufrieron por ellos. De seguro es así, hermanos. Vuelvo a recalcar que habiendo muerte, hermanos, hay sufrimiento, hermanos. Habiendo dolor, hay sufrimiento, hermanos. Habiendo enfermedad, hay sufrimiento, hermanos. De hecho, el mismo pueblo de Israel también fue probado por lo que es las serpientes venenosas que estaban mordiendo también a los israelitas. Recuerden muy bien, hermanos, que también muchos israelitas murieron por lo que es la mordedura de la serpiente. Y bueno, ya nosotros entendemos que ese episodio sucede para mostrarnos la figura o el tipo del Señor Jesucristo respecto a lo que es su muerte o cuando Él iba a ser levantado también en el madero. Bueno, el pueblo de Israel también ahí sufriendo por consecuencia de lo que son las mordeduras de las serpientes venenosas, y eso es también recibiendo el consuelo aquellos que miraron a lo que es la cruz o que miraron a la serpiente específicamente en el desierto, la serpiente de bronce, un tipo de lo que es el levantamiento de Cristo en el futuro. El enfoque en este tiempo no es en eso, sino que específicamente en el sufrimiento por la muerte de aquellos que eran mordidos y envenenados. Por lo tanto, el sufrimiento seguía sistemático en Israel, no cesaba, hermanos. De hecho, posterior a aquellos tiempos de jueces, otro periodo también de sufrimiento. Ustedes bien saben, llegaron a un punto también de comerse a sus hijos, y eso es algo tremendo, hermanos. Posterior a aquello, en el tiempo de reyes también, hermanos, en el reinado de Saúl, de David y Salomón, supuestamente la gloria del reino de Israel, pero que aún así no fue exenta de sufrimiento. Vemos a uno de los grandes reyes, David, que también sufrió, hermanos. Y de hecho, él también expuso su sufrimiento, hermanos, dentro de lo que es el contenido de los salmos que él mismo escribió, hermanos, ya sea por persecución, ya sea también por aquellos que querían asesinarlo, que eran parte también incluso de su familia, hermanos. Recuerden muy bien que por causa de lo que era el adulterio que él cometió con Betsabé, iba a haber también guerra en su familia. Por lo tanto, constantemente fue el sufrimiento de David en el tiempo que él fue rey, hermanos. Grandes reyes, hombres usados por Dios, escogidos con un propósito específico, hermanos, pero que no fueron exentos de sufrimiento, hermanos. El sufrimiento estaba ahí, estaba latente, estaba activo también en la vida de ellos. Y bueno, más adelante en lo que es también el tiempo en el cual vinieron reyes malos a Israel que causaron también sufrimiento. Más adelante también con lo que es el cautiverio babilónico, el asirio también hacia los israelitas. Usted bien sabe, el mismo Jeremías también experimentó, vivió lo que es un sufrimiento enorme, brutal que estaba padeciendo también aquellos que estaban en Jerusalén, hermanos, y que habían sido cautivos por Babilonia. El mismo Jeremías, hermanos, estuvo viendo aquello, fue testigo también de cómo un bebé o los bebés de los israelitas eran también azotados contra el muro, asesinados también por babilonios. Eso es algo tremendo, hermanos, es algo que únicamente si usted se da cuenta, siendo un pueblo escogido por Dios, aún así no estaba exento de sufrimiento. Y bueno, Jeremías tampoco, hermanos, siendo un gran profeta de Dios, es reconocido también con el título de profeta llorón, y podemos entender de cierto modo por todo lo que había visto, experimentado en tiempos
del exilio. Bueno, siguiendo más adelante podemos dar un salto, hermanos, a lo que es la misma persona de Cristo, hermanos, el Mesías, el Cordero de Dios, el sin mancha, hermanos, aquel que no tenía pecado, hermanos, no salió engaño en su boca. Él fue llevado como cordero al matadero, hermanos. Él era el que sufrió nuestros dolores. De hecho, hermanos, él fue experimentado en quebranto, hermanos. Y ahí usted se da cuenta, hermanos, de que incluso el ser perfecto, que es Dios mismo, hermano, en la carne, sin mancha, sin tacha, hermanos, no fue exento de sufrimiento, hermanos. Y con ese ejemplo únicamente quisiera hacerles pensar de que nosotros tampoco, hermanos, no estamos exentos de sufrimiento, hermanos. De hecho, como ya les señalé, hermanos, la historia bíblica muestra también episodios de sufrimiento constante, hermanos. Si usted y yo habláramos quizás con lo que es un rabino ortodoxo, judío, hermanos, de seguro que él va a poner sobre la mesa lo que es su doctrina del sufrimiento. Los mismos judíos en la actualidad, hermanos, consideran de que Isaías 53 está hablando de su pueblo, está hablando de ellos como nación, hermanos. Nosotros sabemos que no es así. Está la claridad también de lo que es el Nuevo Testamento, está la claridad también del varón sufriente que es el Señor Jesucristo y no Israel. Pero aún así ellos también o más que todo permanecen firmes con la doctrina del sufrimiento, que también de cierta manera ellos también atesoran como algo sagrado en sus vidas, hermanos. De hecho, también sale a lo que es la palestra, hermano, o la luz, directamente sale a la luz también lo que es el ser parte de este pueblo y nación que ha sido completamente oprimido y sufrido también, incluso en tiempos modernos, hermanos. Usted recuerda lo que sucedió también en el holocausto nazi. Muchos judíos murieron, hermanos, sistemáticamente en los hornos también de Hitler, y es algo de lo cual es parte de la historia judía y de la cual también ellos enseñan y tienen como doctrina y se aferran y se apegan a ello, hermanos. Qué tremendo. Bueno, el punto acá es simplemente señalarlo, hermanos, de que el sufrimiento es parte de lo que es la humanidad, es parte de lo que es los patriarcas del Antiguo Testamento, es parte de lo que es la nación de Israel, es parte también en los profetas, fue parte también en Jesucristo, hermanos, siendo el varón perfecto, y en la actualidad sigue siendo parte también de la memoria también de los israelitas actuales y de nosotros, y el sufrimiento sigue siendo, hermanos. En la actualidad sufrimos, hermanos. Sufrimos. Debemos pensar, hermanos, de que escapar del sufrimiento no es realmente la mejor decisión, hermanos. Evadir el sufrimiento es algo que no es lógico a la mente de Dios el hacerlo, hermanos. Ya quedó claro, hermanos, de que el sufrimiento es parte del ser humano y lo que nosotros debemos hacer específicamente es tener una actitud correcta ante el sufrimiento y no otra cosa, hermanos. No como le dije recién que o esquivemos lo que es el sufrimiento, hermanos. Le comento que la humanidad también ha expresado también el evadir lo que es el sufrimiento por medio del consumo de ansiolíticos. En la actualidad, hermanos, yo he visto noticias donde aparece también el alto consumo de ansiolíticos en este tiempo de coronavirus, y es algo que va creciendo, hermanos, no va decayendo. Personas también que están tratando de evadir o de huir de lo que es el sufrimiento por medio de lo que es el alcoholismo, por medio de lo que es las adicciones, hermanos. Ellos procuran, hermanos, rápidamente esconderse de lo que es el sufrimiento, creando un mundo ideal, ficticio, mentiroso, utilizando drogas y alcohol, hermanos. Es algo tremendo, hermanos. Y es una actitud que realmente no debe ser la de nosotros, no debe ser una actitud que honre a Dios. No honra a Dios, de hecho, hermanos. Tener esa actitud en medio del sufrimiento no debe ser, hermanos.
Lo que sí debe ser una correcta actitud, hermanos, es aquello que honra, que adora y que glorifica a Dios. Y en este tiempo yo quisiera que usted vaya conmigo a Primera de Pedro. Vamos a concentrarnos ahí otro rato. Estuvimos concentrados en lo que es el sufrimiento y lo que es su actividad constante en medio de la humanidad, en la actualidad y en el pasado. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que es consejos prácticos que el apóstol Pedro da también a la iglesia en un contexto de sufrimiento también, hermanos. Usted bien sabe, Primera de Pedro es escrita también a creyentes que están sufriendo por causa del Señor Jesucristo. Y no solamente ellos están sufriendo por causa de Cristo, sino que también están sufriendo por lo que es también la persecución de Nerón. Ellos están huyendo, hermanos, de lo que es la espada romana, porque usted bien sabe, Nerón, hermanos, lo que hizo fue incendiar parte de Roma y lo hizo con el propósito de poder volver a reedificarla. Y de cierto modo, hermanos, para congraciarse con el pueblo y para quedar bien él, esto es según la historia, para quedar bien él, lo que hizo fue acusar a los cristianos que en ese tiempo estaban cumpliendo su tarea de predicar el evangelio, hermanos. Y eso dio pie para que cada soldado fuese a matar a los creyentes que causaron supuestamente, según Nerón, lo que es este incendio. Así que el contexto de los hermanos de Primera de Pedro es un sufrimiento por causa de lo que es esa persecución, porque los querían asesinar los romanos. Un contexto de persecución por causa del evangelio también. Usted bien sabe, habían personas que estaban acorralándoles. De cierto modo, Pedro también les insta, les anima a que ellos debían santificar a Dios, presentando defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y en ese momento, hermanos, poder también responder a aquellos que estaban queriendo causar sufrimiento a los creyentes, estaban acorralándoles. Y de cierto modo ahí vemos también un tipo de sufrimiento que estaban ellos experimentando. No solamente el que los quieran asesinar, sino que personas también querían verlos caer, personas también querían acorralarles, querían también hacerles, o más que todo querían humillarles, preguntándole y haciéndoles razonar respecto a lo que es su fe. Bueno, otro sufrimiento también en el contexto de la carta de 1 de Pedro está relacionado a lo que es también el pecado. Habían algunos que estaban sufriendo por causa de lo que es hacer el mal. Y ahí les explica también, si ustedes haciendo mal sufren, bueno, les aconsejo, esto es parafraseo, es un modo de lectura general de lo que es la primera carta de Pedro. Pero en este parafraseo puedo señalarle de que Pedro les decía que ellos fuesen personas que sufran por causa de la justicia y no de hacer lo malo. Por tanto, les hace ese llamado también a sufrir, pero no por hacer lo malo, no por pecar en contra de su prójimo, sino que directamente sufrir haciendo lo bueno y ahí poder soportar también en el sufrimiento, porque eso también iba a agradar a Dios. También les hace un llamado a la santidad, que probablemente estaban sufriendo por consecuencia de pecados inmorales, etcétera, etcétera. Englobamos lo que es la primera carta de Pedro en el contexto del sufrimiento, de lo cual también vemos exhortaciones que son bastante buenas, que ayudan también a que en esta actualidad nosotros también la podamos considerar en nuestras vidas en tiempos de sufrimiento que está viviendo la humanidad y que a la vez también está viviendo la iglesia. Así que tome un acto de aplicación lo que va a ser el capítulo 5 de Primera de Pedro. Vaya conmigo ya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Este es un consejo hermoso. Vamos a ver el 6 y el 7. Tomémoslo a modo de exhortación también a nuestras vidas y considerar esto para poder tener una correcta actitud en medio del sufrimiento y el dolor.
Primera de Pedro, hermanos, capítulo 5, versículo 6, le leo primeramente. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Punto número 1, hermanos. ¿Qué debemos hacer, hermanos, en este tiempo en el cual hay sufrimiento? Porque es el caso también de los hermanos. Están pasando por sufrimiento. ¿Qué es lo que se debe hacer primeramente, hermanos? Primero, se hace un llamado a la humillación, hermanos. En el aspecto general sería la humildad, hermanos. Pero yo quiero hacer un énfasis en lo que es la humillación. Una humillación en la cual se considera también nuestro reconocimiento de que somos personas falentes, de que somos débiles, de que somos también personas que sin duda, hermanos, somos imperfectos, y es así, hermanos. El reconocer nuestra diminutez delante de un Dios grande y todopoderoso, hermanos, es un aspecto de la humillación. En el aspecto físico también es ponernos boca abajo, hermanos, y no tener ningún tipo de acercamiento visual hacia arriba, mirar a Dios. Eso es humillación, hermanos. La humillación también es sujetarnos deliberadamente al gobierno soberano de Dios, hermanos. Entender de que por nuestras propias fuerzas, de que por nuestras propias habilidades, actitudes y capacidades intelectuales y talentos, hermanos, es imposible que nosotros podamos sobrellevar el sufrimiento, hermanos. Y eso es un reconocimiento también. Reconocer nuestras limitaciones y reconocer el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque eso también es un aspecto de la humillación, hermanos. Considerar el gobierno de Dios en nuestra vida y deliberadamente hacerlo, hermanos. También es la actitud de darse cuenta realmente de que depende de Dios, de que usted y yo dependemos de Dios, de que sin Dios nada podemos hacer, de que somos menesterosos, necesitados de Dios. Y entendemos, según Juan 15, hermanos, de que separados de Dios, de Cristo, nada podemos hacer. Y eso debe ser algo de lo cual nosotros lo reconozcamos siempre, hermanos, siempre. Humillarnos delante de Dios de esa manera, hermanos. También hay otro aspecto de esa humillación, hermanos, o la actitud de humildad, hermanos, y está relacionado a lo que es ese llamado a la sumisión. ¿Qué es sumisión, hermanos? Bueno, sencillamente es someternos confiadamente y sin ningún cuestionamiento a Dios. Eso es un acto de humillación a Dios. De cierto modo, usted bien sabe que todas las determinaciones que Dios puede tomar en relación a pasarnos por pruebas son determinaciones que nosotros debemos, de cierto modo, considerar y no cuestionar. Mirar y ver, pasar por la prueba y de cierta manera no darle la espalda a Dios por la prueba y menospreciarlo, sino que en la prueba, hermanos, considerar realmente de que Dios está a cargo de nosotros, de que ese momento de presión, hermanos, realmente nosotros debemos decir, Señor, aquí estoy, me someto a tu voluntad en tiempos de crisis, en tiempos de presión, en tiempos de sufrimiento. Y al someternos a eso, directamente considerar también el no cuestionar su voluntad. Y eso es algo hermoso, hermanos. El hacerlo es algo que realmente trae bastantes beneficios, hermanos. Bastante también esperanza, hermanos. Un aumento de fe enorme, hermanos. Es algo que debe ser de continuo en la vida de nosotros los creyentes, hermanos. Humillarnos delante de Dios, considerar a Dios, entender también de que dependemos de Dios, reconocer nuestra diminutez, somos pequeños, somos faltos,
realmente por nuestras fuerzas y nuestras capacidades sería completamente imposible sobrellevar el sufrimiento, hermanos. Por tanto, debemos considerar humillarnos delante de Dios. No solamente eso, hermanos, no solamente considerar humillarnos, sino que a su vez también considerar humillarnos delante de la poderosa mano de Dios o bajo la poderosa mano de Dios. Y es interesante el poder profundizar un poco en esa frase de bajo la poderosa mano de Dios, porque es una frase que se usa bastante en el Antiguo Testamento y que está relacionada también en aquellas victorias que también da a su pueblo. Específicamente, esta frase se utiliza en Deuteronomios, capítulo 5, versículo 15, cuando habla de lo que hizo Dios con Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto por mano poderosa. Usted puede ir allá a ese versículo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio capítulo 9, versículo 26 también habla con respecto a esta mano poderosa, esta mano fuerte también que les dio la victoria ante sus enemigos. Y de cierto modo, hermanos, es un lenguaje que uno ve en el Antiguo Testamento y que realmente aquí lo utiliza Pedro para que nosotros consideremos también que debemos humillarnos, depender de Dios, considerar a Dios, no cuestionarlos, porque realmente su mano poderosa nos va a dar la victoria. Porque realmente su mano poderosa nos va a ayudar en tiempos de crisis. Su mano poderosa está ahí para sustentarnos, para cuidarnos y para estar ahí dándonos también de su supervisión en protección en el momento del sufrimiento, hermanos. Y eso es algo de lo cual solo puede proceder de Dios, hermanos. Y ténganlo por seguro, y hago una aplicación aquí mismo de que eso genera una seguridad, hermanos, un momento de fe, hermanos, cuando nosotros consideramos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios en tiempos de crisis, hermanos. Es así. También, hermanos, entendemos claramente que esa mano poderosa de Dios es la que en un tiempo determinado también nos va a exaltar, hermanos. Y es lo que sigue en el texto. Leo. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ya vimos lo que es humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y hermanos, aquí esto es muy importante porque específicamente cuando hablamos de lo que es la exaltación, en sencillas palabras, hablamos de lo que es la salida de lo que es el tiempo de la prueba, la salida del tiempo del sufrimiento. Aunque nosotros sabemos, hermanos, que el sufrimiento va a estar, está activo, hermanos, latentemente está ahí también en nuestras vidas, en las vidas de la humanidad, hermanos. Pero aún así, hermanos, en momentos como estos, así de sufrimiento, Dios nos da la salida, hermanos, para poder también honrarle y seguir honrándole, porque en medio del sufrimiento debemos honrarle a Él, adorarle a Él. Pero en un momento también Él nos va a exaltar al debido tiempo, como dice el texto bíblico. Un ejemplo tangible, hermanos, es lo que sucedió con José. De cierto modo, José fue también humillado, se humilló delante de Dios. De hecho, pasó por momentos bastante difíciles cuando estuvo preso también en Egipto. Pero ya sabemos cuál fue la resolución a la vida de José, hermanos. Él mismo fue exaltado, fue el segundo después de Faraón y tenía poder y autoridad sobre Egipto, hermanos. Y eso es algo de lo cual es tangible en lo que es el libro de Génesis en cuanto a lo que es la exaltación de José. Ahora, más claramente se puede ver también en el ejemplo del Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo, hermanos. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte vergonzosa, pero aún así no quedó ahí, sino que fue exaltado, hermanos. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es un principio, hermanos, porque Santiago también toca este tema. Humillaos pues, y Dios les exaltará. Humíllense y serán exaltados. Y Santiago también toca este tema. El punto es, me parece que en ese tiempo también era bastante común, normal el poder también
tener en consideración el humillarnos delante de Dios para posteriormente ser exaltados. Ser también ahí auxiliados por Dios, que nos da la salida en el momento de crisis. Así que eso va a suceder en un tiempo determinado, hermanos, en un momento, ya sea estando acá, en un momento que nos dé la salida, o específicamente si uno va a un contexto de lo que es nuestro encuentro con el Señor Jesús, ahí también ya vamos a ser exaltados de manera completa, en la cual también vamos a estar para siempre con el Señor. ¿Sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Ahora, el versículo 7, hermanos, da también ahí algo de luz respecto a cómo también podemos hacerlo. Ya está el tema de la humillación, que también considerar a Dios, pero aquí también nos enseña cómo poder hacerlo, hermanos. Y esta palabra echando, hermanos, es una palabra que es de continuo, es un presente continuo, es una actividad constante en la vida de nosotros. Usted bien sabe, hermanos, los sufrimientos van a estar latentes, constantes, y es necesario, hermanos, que nosotros también podamos de esta manera constantemente echar nuestras ansiedades sobre Él, no solamente una vez, sino que constantemente, hermanos. Y es claro acá el cómo nosotros podemos humillarnos delante de Dios, y es también así, de esta manera, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hermanos, eso es algo hermoso. Si usted echa la ansiedad sobre Él, es que usted está echando todo pensamiento, hermanos, que realmente está en incertidumbre. Probablemente un pensamiento de desesperanza, quizás un pensamiento también falto de fe, un pensamiento quizás en confusión, hermanos, que no haya salida a lo que es el sufrimiento que está viviendo. Y de cierto modo, hermanos, todo eso que podamos nosotros pensar independiente de Dios, sin considerar a Dios, toda esa ansiedad que produce aquello que nosotros pensamos en tiempos de crisis, el mandato es a echarlo sobre el Señor Jesucristo, a echar nuestra ansiedad sobre Él, a dejársela a Él, hermanos. De cierto modo también a mí se me venía a la mente lo que es el texto de Mateo, cuando el Señor Jesucristo, en el contexto de que los judíos también querían y trataban de agradar a Dios por medio de lo que es hacer las obras de la ley, Cristo mismo les enseña que Él era el que les iba a dar descanso, y ahí está el texto bíblico que dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y bueno, lo asocio directamente porque lo que estaba pidiendo Cristo era que echaran de cierta manera lo que es esa ansiedad que ellos mismos producían por el solo hecho de querer tratar, guardar la ley o cumplir la ley. Les dice: echen esa ansiedad sobre mí, yo tengo cuidado de vosotros, yo soy el que les va a dar la salida, les va a fortalecer y sostener en este tiempo. Echando toda la ansiedad. Vamos allá al Salmo, capítulo 55 también, que hay una alusión también ahí a ese Salmo. Salmo 55. Versículo 22, hermanos. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es así. Es una manera también de nosotros humillarnos delante de Dios, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que tales cargas deben ser arrojadas de uno mediante un acto decisivo de entrega y rendición, con el que son echadas sobre Dios y cesan de ser llevadas por nosotros. Y es así, hermanos. De cierto modo, a veces en tiempos de crisis, de sufrimiento, como estamos viendo hoy en día,
queremos nosotros ser personas que por nuestros medios, independientes de Dios, bajo capacidades y cualidades humanas, tratemos de poder también vencer en el tiempo de sufrimiento. El llamado no es a eso, el llamado es a despojarse de eso incluso y recurrir, hermanos, a los elementos espirituales para poder también sobrellevar este tiempo difícil. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra fuerza, no se trata también de nuestra habilidad para poder sobrellevar esto, sino que se trata únicamente de humillarnos delante de Dios, de aceptar también todo acto deliberado que Él haya tomado en cuanto a lo que es la prueba que está causando sobre nuestras vidas, y a la vez también no cuestionar lo que Él está haciendo, y por lo pronto tratar de despojarme de todos los recursos humanos para salir de esto y entregarme enteramente a Dios, echando mi ansiedad sobre Él, echando mis preocupaciones, echando también toda confusión, hermanos, que yo pueda tener en cuanto a lo que estoy experimentando y viviendo en relación al sufrimiento, y entender, hermanos, de que Él está al cuidado mío, hermanos, que Él está por mí, hermanos, Él está pendiente de mí, utilizando palabras que constantemente nosotros también usamos. Él está preocupado de nosotros, hermanos, hasta el punto del cual entiende claramente lo que estamos nosotros viviendo y está por nosotros en el momento del sufrimiento, hermanos. Está cuidándonos. El texto señala que Él tiene cuidado de nosotros. Él nos protege, nos resguarda, hermanos. Estamos bajo el alero de su protección, hermanos. Estamos bajo las alas de Dios. ¿Qué mejor protección que esa? ¿Qué mejor cuidado que la de Dios? Por lo tanto, lo que debemos hacer es simplemente, hermanos, considerar a Dios en este tiempo, humillarnos delante de Él, echar sobre Él también la carga y entender que Él tiene cuidado de nosotros en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo en el cual estamos pasando quizás por dolores, estamos pasando quizás por un momento crítico en el área financiera, en el área también de salud, en el área también social. Debemos nosotros considerar echar nuestra ansiedad sobre Él, hermanos, humillarnos delante de Él. Miren, hermanos, el Señor les bendiga. Espero que este tiempo también haya sido provechoso para ustedes, como lo fue para mí también. Y espero también ahí usted pueda seguir manteniéndose firme en este tiempo de sufrimiento. El Señor nos bendiga. Gracias por su tiempo también invertido en este sermón.